Hola leyendas, ya esta semana tendremos el final de WandaVision y hay una pregunta que nos llama la atención a todos, así que vamos a aportar a la discusión. Ya tienen una respuesta a la pregunta: ¿quién será el personaje misterioso que aparecerá al final de la serie? ¿Qué tal si revisamos algunas opciones? Y mientras iniciamos pueden asegurarse de estar suscritos. Por supuesto, corres el riesgo de spoilers estando aquí, pero comencemos. Número 1. Doctor Strange. Puede ser la opción más obvia, tal vez pone a dudar porque es demasiado obvia. Sabemos que Wanda va a aparecer en la segunda película de Doctor Strange y él puede pelear con seres sobrenaturales, y como ahora esto pasó a ser de brujas y hechicería, es muy probable que el hechicero supremo aparezca en la serie. Número 2. Wong. Una opción sencilla si no tienes al Doctor Strange, pero incluso podría acompañarlo. Creo que Wong es como un segundo al mando en toda esta orden a la que pertenece Strange. Sus poderes y capacidades no son nada despreciables y de igual manera podría ayudar en una batalla final de proporciones sobrenaturales. Número 3. Charles Xavier. Yo no la creo, pero no son pocos los fanáticos que estarían encantados de ver una iniciación al multiverso, o al menos introducir a los mutantes en el canon del UCM. Wanda es mutante, Pietro es mutante, e históricamente el Profesor X ha sido el líder de los mutantes buenos, los X-Men. Número 4. Magneto. A pesar de todos los cambios en los cómics históricamente, se ha planteado a Magneto como padre de los gemelos Maximoff, así que si querían algo parecido a Luke Skywalker podríamos tener la escena de Wanda, yo soy tu padre, y por supuesto se vendría toda la avalancha mutante. Número 5. Pietro Maximoff, Quicksilver. Pues sí, en este momento ya no se nos puede hacer extraño que alguien vuelva de la muerte y descuadre todo, o lo arregle, y si Wanda o Agnes o alguien quieren revivir a alguien, pues en serio que a estas alturas, ¿qué les costaría estirar un poquito más su poder? Yo creo que no mucho, de verdad. Número 6. Captain Marvel. Ya sabemos que hay una historia allí de Mónica Rambeau con la Capitana Marvel. No es que tengamos amor para desbordar, o al menos eso nos han dado a entender. Si Carol aparece en escena podrían combatir contra las fuerzas más allá de lo imaginado, y de una vez comenzaríamos a pensar en lo que le pasa a Mónica. Número 7. Hawkeye. A mí este me parece altamente probable, y es que es sencillo. Él siempre mostró mucha simpatía hacia Wanda. En Ultron la llamó vengadora, en Civil War la rescató o la liberó del complejo. También tuvo algunas charlas con ella como al final de Endgame. Me parece una relación interesante y que aún falta por explorar. Y él tiene una serie en el futuro en Disney Plus. Número 8. Shuri. De veras esto lo veo muy remoto, pero en cierta forma podría darse. Estamos esperando saber qué pasa con Black Panther. Y si recuerdan, en Infinity War a la única que se le ocurrió la forma de que Vision pudiera funcionar sin la gema fue a ella. Y en este caso podría ayudar, es un poco descabellado, pero no descartable. Número 9. Falcon y Winter Soldier. ¿Por qué estos dos? Simplemente por promoción. Sería una oportunidad de promocionar la serie que iniciará solo 2 semanas después del final de WandaVision. No sería descabellado que pasen por allí, para que los más descuidados recuerden que se viene su serie. Antes de ver el último, te recordamos que en el canal hacemos seguimiento capítulo a capítulo, así como trailers o avances de los mismos, de esta serie y otras, por lo cual ya deberías estar suscrito. Número 10. Ultron. Bueno, este villano es clásico para Vision, de igual manera es el que manipuló a Wanda en la era de Ultron y es culpable de la muerte de su hermano. Gracias a Ultron se creó esta bonita relación, y con un Vision blanco sin mente por ahí caminando y con el actor de la voz sonando por allí, es muy probable su aparición. ¿Tú tienes alguna otra opción o algún favorito de la lista? Déjanos saberlo en los comentarios y visita las listas de WandaVision y Avengers. Por lo pronto asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review o lista o top. Bueno, acá te espero.